Si puedes poner luego un fondo de así para que se amenice con eso, ¿no? Ah, sí. Pues ameniza la velada. Cerramos nuestros ojos y vamos a presentarnos al Señor y a darle gracias porque nos permite recibir hoy el alimento para el alma y recibir, amén, instrucciones del cielo, dirección, amén. Vamos a pedirle al Señor que abra nuestro entendimiento, que nos dé capacidad, que nos dé sabiduría, amén, y que nos ayude a entender las Santas Escrituras, amén. Aleluya. Preséntate ante Dios, pídele perdón, pídele ayuda, pídele capacidad, amén, y ruega porque el Señor me capacite también para que me ayude a poderos transmitir correctamente lo que el Señor habla a través de la Escritura de este tema que vamos a tratar hoy. Amén. Aleluya, te adora mi alma, Espíritu Santo. Te adora mi alma, Espíritu Santo. Te adoramos, Espíritu de Dios. Dani, puesto en pie, presenta esta reunión al Señor. Gracias, Señor, por lo que me decir estas palabras, Señor. Gracias por estar un día más aquí, estar en todo el trabajo de tu mano, Señor. Gracias por mis hermanos que estén aquí, Señor. Que este culto sea de armonía, Señor, y que aprendamos más de tu palabra, Señor. Y que nos dé más aprendimiento y sabiduría, Señor. Gracias por todo. Amén. Emilio, sigue orando al Señor. Gracias, papá, por una vez más por permitirme poder adorarte, papá. Gracias, Señor, por estos estudios que tú nos has regalado sin merecerlos, Señor. Quiero, Señor, que tú nos administres, Señor, y tú nos hagas aprender, Señor, y entender tu palabra, papá. Amén. Gracias, Padre mío, por todo. Dejo todo presentado en tus manos en nombre de Jesús. Amén. Amén, aleluya. Emilio, perdón. Manuelito, por favor, sigue orando, presentándonos al Señor. Señor, gracias un día más por estar sentado en este banco, Señor. Gracias te damos un día más, Padre, por darnos este privilegio de tener estudios bíblicos, Padre, Señor. Te doy, Padre, mil y un gracias, Padre, por darnos este privilegio de adorarte y de glorificar tu nombre, Señor. Te pido, Padre, por mi pastor, Padre, que le tienes su boca de tu palabra, de tu sabiduría, Padre. Te suplico, Padre Jesús, que hoy nos vayas hablando a la mente, Padre, que nos ves llenando de sabiduría, Padre, que nos toque el alma y se nos pega el corazón, Padre. Te lo ruego, Espíritu Santo, que hables cada uno, Padre, que trates a cada uno, Señor. Te pido también que a los que estén presentes les bendiga sus casas, Padre, y te dejo todo presentado en el hueco de tu mano, en el nombre de Jesús. Amén, 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 aleluya. Aleluya. Cristian, sigue orando al Señor, por favor. Como darte gracias, Jehová, porque una vez más, Dios mío, nos permites este privilegio, Dios mío, de poder, Dios mío, aprender, Dios mío, de tu palabra, Dios mío, de lo que nos quieres decir, Dios mío, y cómo quieres que caminemos, Señor. Gracias, Señor, porque en esta hora yo sé por fe, Dios mío, que vas a abrir el entendimiento, Dios mío, de cada persona, Dios mío. Sé que por fe, Dios mío, das facilidad de palabra, Dios mío, al pastor, Dios mío, para explicarnos lo que quiere decir tu palabra, Dios mío. Por favor, Dios mío, toma su boca, Dios mío, y dile, Dios mío, al oído, Dios mío, lo que quiere que oigamos, Señor. Lo que tú quieres, que la dirección que tomemos, Señor. Gracias, Dios mío, porque tú estás en medio de nosotros y tú así lo harás, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Vamos a tratar un tema, gloria al Señor. Os pido por favor que estéis cómodos, tranquilos, relajados, toméis una postura cómoda y que en los estudios tienen que ser muy calmadamente, muy tranquilos, sosegados, abandonar todo lo que en nuestra mente quiera robarnos la quietud. Amén. Y vamos a tomar una postura de quietud y venimos aquí a
apartarnos del mundo, apartarnos de nuestros quehaceres, apartarnos de todo lo que nos roba el tiempo y venimos a instruirnos en la palabra de Dios. Te voy a decir una pregunta y quiero comenzar lanzándote esta pregunta. ¿Tú confiarías en alguien quien no conoces? ¿Confiarías en alguien que no conoces? ¿Por qué confías en alguien? Porque lo conoces, ¿verdad? Por el trato. Contra más conoces a una persona, te darás de cuenta si puedes confiar en él. ¿Sí o no? ¿Cómo puedo hacer para que mi fe crezca? ¿Cómo puedo hacer para que mi fe avance? ¿Cómo puedo hacer para ser mejor cristiano? Para ser mejor persona, para abandonarme más en Dios, conociéndole. ¿Quieres que tu fe crezca? Conócele. ¿Quieres vivir más tranquilo? Conócele. ¿Quieres vivir más seguro? Conócele. Nunca podrás abandonarte completamente en las manos de una persona que no conoces. Por eso hay mucha gente que no avanza, gente que no crece, porque lo ha recibido como Salvador, pero no como Señor. Porque está viviendo una vida obsoleta, una vida hasta aquí, no conocen quién es Dios, qué es los beneficios de tenerle en nuestra vida, qué ha hecho por nosotros. Alguien rápidamente, por favor, cierre esa puerta. Gracias, Sinai. Por lo tanto, aquí, hoy, vamos a intentar conocer más a Dios. Así que, en esta aventura que estamos emprendiendo de conocer a Dios, te invito a que subas a la cresta de la ola, a que te pongas en punta de lanza y a que conozcas a aquel que te ama. Amén. Ayer se me pasó 1 hora y media, terminé a la 1:30, 2 menos 20, 1 hora y media, tranquilamente estuve estudiando este tema. Y me quedé, porque me dolían los ojos, me quedé con ganas de seguir. Y es que cuando emprendes el estudio, hermanos míos, es la mayor de las aventuras, es lo más adictivo. La Biblia es adictiva, la Biblia es viva, es el único libro que cuando lo lees te está leyendo a ti. Es el único libro vivo. Amén. Cuando tú te profundizas en la palabra, en la Biblia, eres feliz. Amén. Así que esto no es algo aburrido. Es algo muy serio y es algo muy profundo. Vamos a leer un versículo para comenzar a desarrollar este tema. No está en esto apuntado, por lo menos creo que no está. ¿Pero por qué hoja? No, que... abrimos nuestro libro por la página 12. Si alguien, por favor, si alguien no tiene libro, por ejemplo, poneros en parejas, que lo podamos leer, ¿vale? Si alguien tiene el libro, mirad. Catín, mira, por ejemplo. Toma, cógete mi libro, me pongo yo con el... Pues mira, Emilio, ponte con el Sinaí, entre el Sinaí y el Azael, ¿no? Efraín. Ya todavía estoy tranquilo que hasta que al Cristian estuve llamando Emilio durante años. ¿Verdad? Poneros ahí, así entre los dos. ¿Dónde hay otro de estos para...? Mira, están aquí. Están ahí abajo. Coge uno. Abrimos nuestras Biblias, el que la tenga a mano. Yo y él lo tenemos. La 12. Pues juntaros a alguien que lo tenga. Por ejemplo, Rafa, ponte entre el Peque y el Diego. Y así compartimos los libros y leemos juntos, ¿vale?
Amén. Dice Romanos 2:4. Dice así: ¿o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Romanos 2:4. Apuntároslo por ahí. Nos dejas los bolis. Lo voy a volver a repetir. ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad? Riquezas. Riquezas es el bien que se posee para sufragar los gastos de algo. Su benignidad su benignidad es rica en diversidad. Paciencia está hablando de una virtud que Él tiene para nosotros. Longanimidad quiere decir que lo alarga su paciencia. Amén. Y su benignidad te guía hacia el arrepentimiento. Amén. Él quiere que todo el mundo proceda al arrepentimiento. Amén. Acordaros de esto. Cristo es el centro del arrepentimiento. Cristo es el centro de esta doctrina. Vamos a ver cómo la fe y el arrepentimiento se entrelazan. La fe y el arrepentimiento se entrelazan. Las doctrinas bíblicas se entrelazan unas con otras. Amén. Y esta y la fe caminan juntas. Y ahora vamos a ir hablando, ¿vale? Leemos página 12, letra A, punto 1. La palabra usada en el Antiguo Testamento hebreo quiere decir Naham, que quiere decir suspirar, lamentar, arrepentir, afligirse. Naham está traducida por la palabra arrepentir en 40 casos, siempre con referencia a Dios. Nota, esta palabra describe evidentemente el elemento emocional en el acto de arrepentirse. Amén. Esta palabra describe evidentemente el elemento emocional en el acto de arrepentirse. Amén. Miren, punto 2. Las palabras usadas en el Nuevo Testamento griego. Metamelomai. Amén. Por favor, estamos aquí. Metamelomai quiere decir, no perderla. Por favor, escuchad bien. Metamelomai quiere decir preocuparse o sentir remordimiento. Amén. Describe el elemento en el acto de arrepentirse. El elemento emocional está siempre presente en el verdadero arrepentimiento, pero en sí solo no es un verdadero arrepentimiento. Sin embargo, letra B dice metanoeo, quiere decir cambiar de modo de pensar. Esta palabra representa un cambio que se efectúa en la misma mente y describe el cambio que se efectúa en la misma mente y describe el elemento volicional, o sea, la parte relacionada con la voluntad. Esto es el verdadero arrepentimiento en el Nuevo Testamento y ocurre en dos casos diferentes. El pecador perdido va a Cristo para ser salvado. Amén.
Hechos 19. Vamos a leer. Amén. Vamos a empezar siempre por el tatín. Léeme Hechos 13, 19. Hechos 3, 19. Sí, ese déjalo. Hechos 3, 19. Sí. Así que arrepentíos y convertiros, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Léeme otra vez, por favor. Así que arrepentíos y convertiros, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Amén. Como el apóstol Pedro les dijo cuando en respuesta del pueblo de Israel ante la predicación de Pedro predica y les dice lo que han hecho con Jesucristo, les predica el Evangelio y les predica la resurrección de Cristo. Y ellos dicen, ¿qué haremos? ¿Qué haremos entonces, hermanos nuestros? Y Pedro le dice, así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados. Arrepentíos y convertíos. Arrepentíos y convertíos. Porque un arrepentimiento sin convertimiento no es real, es un remordimiento. Para que sean borrados vuestros pecados. El Hijo de Dios, 2. El Hijo de Dios ya salvado, pero extraviado, vuelve a su Padre Celestial con arrepentimiento. Léeme Apocalipsis 3:19, por favor. Yo reprendo y castigo a todos lo que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Amén. O sea, hermanos míos, aquí vemos el que se alejó, el que se marchó, el que abandonó, el que desertó, el hijo pródigo que estaba en las primeras filas de la batalla, pero les vino un tiempo malo y se alejó. Javi, se marchó. Dios insta a ese hombre, exhorta el mismo Dios a ese hombre diciendo, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Vuelve a la santidad, arrepiéntete. Miren, hemos dejado atrás remordimiento y arrepentimiento. Voy a leer unos apuntes que tengo, ¿vale? Arrepentimiento se podría definir. Arrepentimiento es una tristeza sentida en el corazón por causa del pecado, una renuncia al pecado y un propósito sincero de olvidarlo y caminar en obediencia a Cristo. Esto es un entendimiento intelectual. Entiendo intelectualmente. Cuando viene la palabra de Dios, me golpea mi mente, me golpea mi corazón, hay un quebranto y me dice el Señor, sígueme. Yo no solamente le sigo, sino que al seguirle, Él me dice, vengan a mí todos los cansados y trabajados. Pero, ¿cuál es la causa de mi cansancio y mi trabajo? Es el pecado. Yo no puedo ir a Cristo con mi pecado. O dejo mi pecado y sigo a Cristo, o dejo a Cristo y sigo con mi pecado. Pero Dios nunca va a restaurar a aquellas personas que sigan abrazando su pecado. Amén. Por lo tanto es un cambio de dirección. Antes iba camino al mundo, al pecado, a la destrucción, al infierno. Ahora sigo a Cristo, sus pisadas, el amor, la santidad, la pureza, el perdón. Amén. Por lo tanto, entiendo el mensaje y hay un impacto en mi intelecto que el pecado es malo. Y lo entiendo, el pecado es malo. Segundo, es una aprobación emocional de las Escrituras en cuanto al pecado. Es que yo entiendo las Escrituras, impactan mis emociones, de modo que lo que antes no me acusaba mi corazón, ahora me acusa. Porque la luz del Evangelio me ha iluminado en mi corazón y me ha hecho ver qué es malo y qué es bueno. Amén. Y ahora mis emociones abrazan estas verdades. Amén.
Y es una decisión personal de alejarse de él. Es una renuncia del pecado a cambio de una obediencia a Cristo. Una vida cambiada es el fruto del arrepentimiento. O sea, si ha habido un verdadero arrepentimiento, hay una verdadera vida cambiada. La vida que no ha sido cambiada, no ha habido un arrepentimiento. ¿Por qué? Porque miren, una vida cambiada es el fruto del arrepentimiento y no al contrario. No puedo pensar que una vida que cambia por un acto voluntario de dejar el pecado en el mundo, una ética moral, ya es fruto del arrepentimiento. No, es porque amo la verdad, es porque amo la santidad, es porque le amo a Él y le quiero agradar a Él. Amén, amén. ¿Se me entiende, no? Hasta ahí vamos bien. Si sale alguna pregunta, por favor. ¿Tenéis alguna pregunta hasta ahora? ¿Va bien? Por favor, no os quedéis con nada en el corazón, ¿eh? Miren, el perdón. Yo me arrepiento cuando acepto a Cristo. Me arrepiento, acepto a Cristo, me arrepiento de mis antiguas obras y comienzo a caminar en la fe y en la santidad, en el camino directo, ¿vale? No es un remordimiento. Un remordimiento te puede llevar, pues, a unos días de dejar el pecado. Pero miren, por eso, el perdón de los pecados no va ligado a un tiempo, va ligado al arrepentimiento. Amén. ¿Por qué? Porque hay gente que se ha arrepentido de verdad y dentro de 10 días ha caído, pero no iba en busca del pecado. Le duele. Hay gente que no se ha arrepentido y quizás no lo ha vuelto a hacer, pero no lo ha vuelto a hacer por miedo a un castigo, por miedo a una disciplina, pero su corazón ama el pecado. Ama el pecado y aborrece la santidad. Y ve la santidad como un castigo, no como una ofrenda a nuestro Señor. Amén. Y ahora iremos viendo más adelante. Miren, no se trata de tiempo, se trata de que algo ocurre en el corazón. Algo ocurre en el corazón cuando uno se vuelve a Dios. E involucra a toda la persona, espíritu, alma y cuerpo. ¿En qué? En una decisión de alejarse del pecado. Amén. 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 La tristeza o remordimiento no es arrepentimiento, a no ser que le añadas algo. Una decisión sincera de abandonar el pecado. Un dolor en el corazón o tristeza por un acto que hayas hecho no es arrepentimiento si no hay un cambio. No es un aguijón en la conciencia, un aguijón acusatorio en la conciencia. El verdadero arrepentimiento es un sentimiento punzante que tiene que llevarte, escucha bien, que esto es maravilloso. Es que me encanta esto que he escrito. El verdadero arrepentimiento es un sentimiento punzante que tiene que llevarte a una confesión del pecado a Dios e implorar su perdón por los méritos de Cristo. Amén. Amén. El verdadero arrepentimiento es un sentimiento punzante que tiene que llevarte a confesar tu pecado a Dios y a implorarle perdón por los méritos de la cruz. La confesión y el implorar son esenciales. Por eso hay tanta gente que no crece. Página 13. Amén. ¿Estamos disfrutando, sí o no? Amén. 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 Os veo muy serios, ¿eh?
Que esto es informal, ¿eh? ¿Estáis bien? ¿Alguna pregunta? ¿Qué ven? Jesús. ¿Alguna pregunta? Amén. Naturaleza del verdadero arrepentimiento, letra B. Amén. La esencia del verdadero arrepentimiento es un cambio en la mente y tiene dos fases. Negativa, quiere decir apartarse del pecado. Esto es el aspecto práctico y evidente del cambio efectuado en la mente en cuanto al pecado. Hechos 2:9, Peque. Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto y Asia. Nada, ese está mal. Ese versículo está mal. Lo busco, pastor. No, porque igual es ese, pero no está bien escrito en el libro. Porque es muy raro que se hayan equivocado. Sí, es ese versículo, pero está mal. Nada, este versículo está mal. Miren, vamos a seguir. Positivamente quiere decir acercarse a Dios. Lee el 20:21, Peque. Testificando. Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Vuélvelo a leer bien. Testificando a judíos y gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. El verdadero arrepentimiento es un cambio verdadero efectuado en la mente del pecador que le hace apartarse del pecado para acercarse a Dios. Estamos aquí, amén. La tristeza mundana, un gran dolor, un temor al castigo, sin renuncia del pecado, no es arrepentimiento. Amén. Atároslo al corazón. Tristeza mundana. ¿Cuántos mundanos han tenido tristeza por algo que han hecho? Pero si lo han vuelto a hacer. ¿Cuántos hemos visto que han llorado y lo han vuelto a hacer? ¿Cuántos? Todos, ¿verdad? ¿Sí o no? Pues eso no es un arrepentimiento. Ese es un remordimiento. Y como dijo Jonás ayer, el arrepentimiento, el remordimiento te lleva a la horca. El arrepentimiento te lleva a la cruz. Hebreos 12:17 dice, aquí lo tengo escrito, Esaú lloró, pero no cambió. Lloró sus acciones. Amén. Aleluya. Dice la palabra de Dios que Esaú vendió a Jacob su primogenitura por un plato de lentejas y las bendiciones de ser el primogénito. ¿Qué ocurrió, hermanos míos? Que en esa acción conllevó a que Jacob obtuviera las bendiciones de la primogenitura. Y Esaú lloró. Esaú lloró, pero no cambió. Amén. Amén. Y se trata de cambio. Quiero que os quede claro. Arrepentimiento es cambio. Amén. La tristeza verdadera es un factor que lleva al arrepentimiento. Pero la tristeza no es en sí misma una decisión sincera, de corazón en la persona. Amén. La tristeza, lo voy a volver a leer, es un factor que lleva al arrepentimiento. Pero la tristeza verdadera, la que genera el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo genera tristeza para producir arrepentimiento. La tristeza no es en sí misma una decisión sincera de corazón en la presencia de Dios que habla de un arrepentimiento genuino. La tristeza, que yo esté triste, no es que esté arrepentido. Nos engaña lo externo y pensamos que una persona llorando está arrepentida. El arrepentimiento no lo generan las lágrimas, lo genera una decisión.
Por eso tengo que decirte algo, menos lágrimas y más cambio. Amén. Menos lágrimas y más cambio. Mucho lloro, mucho bebé, va, bi. Y salen del culto y parece que sus cadenas las cogen en la puerta. Parece que abren la puerta del culto y se vuelven a poner las cadenas. Parece que salen de la puerta del culto y vuelven a envidiar, a odiar, a rencores, a odios, vicios. Amén. Creer y soltar el pecado del que Cristo te salva es todo uno. Amén. Amén. Vamos a leer el compartimento número 2, página 13. Compartimento número 2. Este cambio de modo de pensar es precedido por un conocimiento que convence. Rafa, Mateo 11:21. Te vas preparando, Diego, el salmo y Javi, Job. Venga, Rafa. Ay de ti, Corazín. Ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubiera hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo hubiera arrepentido en Clido. Ay Dios, espera, déjate. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubiera hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en Cilicio y en ceniza. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida. ¿Sabes lo que estaban diciendo? Eran unas ciudades donde se habían hecho montones de milagros y no se habían arrepentido. Amén. Tuvo que el Señor coger a un enfermo que quiso ser sano y sacarlo de allí. Lo sacó afuera del pueblo de Corazín y Betsaida, le sanó y dijo: ¡ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si este milagro hubiera sido en vosotras, hubierais tenido más castigo que Sodoma y Gomorra. Hay gente que no puede recibir más milagros. Hay gente que no pueden estar predicadas. No pueden escuchar más palabra. Tiene que abandonarles Dios a su suerte y dejarles, porque si manda un hijo suyo a hablarles, en vez de salvación hay castigo, porque la palabra de Dios o te salva o te enjuicia. Y Cristo tuvo que decir: salid de ahí porque no os arrepentís. No tenéis un cambio de pensar. Salmo 51, 3 y 4. Porque yo reconozco mis rebeliones. Mi pecado está siempre delante de mí. Amén. Sigue. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y venido por puro en tu juicio. Amén. Porque yo reconozco mis rebeliones. Ay, Padre, vengo ante ti, Señor, y reconozco mis rebeliones, y mi pecado siempre está delante. No lo escondo. No lo escondo, te lo pongo delante. Me arrepiento. Contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo. Porque solamente aquel que no oculta su pecado prospera. El que oculta su pecado no prospera. Javi, por favor. Joder. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Amén. De oídas te había oído, lo primero. Te había oído. Llega un conocimiento a mi mente que produce un arrepentimiento. Ahora mis ojos te ven. Por lo tanto, y solamente ante esa circunstancia de llegar el conocimiento a mi mente, de haber visto la obra de Dios, la palabra de Dios, ahora me arrepiento en polvo y ceniza. Por lo tanto, me aborrezco. Porque hay que llegar a aborrecerse. No te ames tanto. ¿Cómo te amas tanto? ¿Cómo te amas tanto? ¿Me lo puedes decir? ¿Cómo sientes tanta pena por ti?
¿Cómo sientes tanta lástima por ti? ¿Cómo te concedes tantos caprichos carnales? No seamos tan caprichosos carnalmente. Crucifiquémonos juntamente con Cristo. Ese es nuestro llamado. Estar aquí no es por un acto voluntario del que yo merezca recompensa. Es que tengo que vivir arrepentido a los pies del Maestro. Ese es el verdadero cristiano. Es el que reconoce que no puede merecer nada, alcanzar nada y que todos por los méritos que Él hizo en la cruz. Por lo tanto me aborrezco. Amén. 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 Solamente el que conoce la Escritura puede arrepentirse y vivir una vida en Cristo. Nota, el conocimiento no produce siempre el arrepentimiento. Lucas 16, 30 y 31. Manolito. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirían. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque algunos se levantare de los muertos. Amén. Miren, esto no es una parábola que no sucedió, Cristian. Esto sucedió de verdad. ¿Por qué? Porque hay nombres. Cuando hay nombres en una historia que Cristo cuenta, es algo que realmente existió y pasó. Dice la palabra de Dios que había un rico y Lázaro. Rico vivía a su rollo y Lázaro pues vivía, el pobrecico era pobrecico. Los dos murieron, uno fue al Seol y otro al seno de Abraham. Y estando Lázaro en el seno de Abraham, dijo el rico que estaba en el Hades o en el lugar en el Seol: Padre Abraham, moja tu dedo en agua y dámelo. Ya ver, algo que estaba viviendo de verdad. Y eso no era el infierno, El infierno es más. Dice: no puedo pasar al otro lado, una gran sima nos divide. No hay paso. No hay paso. Los espíritus no traspasan. El que tenga oídos para oír, que oiga. Dice: vale, pues levanta y que avise a mis hermanos. Ya tienen conocimiento. Aunque le envíe a Moisés, no creerán. Hay gente que tiene el conocimiento y eso no garantiza un arrepentimiento. El conocimiento no produce siempre el arrepentimiento, pero cuando hay un verdadero arrepentimiento es debido al conocimiento de ciertas cosas al respecto. Amén. 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 Punto 3. Este cambio de pensar se efectúa con una tristeza producida por Dios en el pecador a causa del pecado. Mateo 11:21, por favor. Y te preparas, Manolo, 2 Corintios 2:7-9. Amén. Ay de ti, Corazín, y ay de ti, Bethsaida, porque si Tiro y Sidón te hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros. Mira, perdona, Dani. Lucas. No, es Mateo 11:21, sí. Es la segunda. Sí, pero como estaba ya escrito, Sí, está repetido. ya. está repetido, no lo volvemos a escribir. ¿Vale? Sí, léelo, por favor. La primera hoja. Sí. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Bethsaida, porque en Tiro y en Sidón se hubiesen hecho los milagros que a ti se han hecho en vosotros, tiempos a que Se hubieran arrepentido en Cilicio y en Ceno. Amén. 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 2 Corintios 7:9. Ahora me gozo, no porque hayáis sido conquistados, sino porque fuisteis conquistados para arrepentimiento. Amén. Porque habéis sido conquistados según Dios, para que ninguna pérdida padeciese por nuestra parte. Te ven la voz. De verdad que tienes una voz increíble. Vuélvela a leer un poquito más fuerte. Vale. Ahora me gozo, no porque hayáis sido conquistados, sino porque fuisteis conquistados para arrepentimiento.
porque habéis sido conquistados según Dios, para que ninguna pérdida padeciese por nuestra parte. Amén. Hay una tristeza que produce Dios. Amén. Hay una tristeza que produce Dios. ¿Por qué? Porque esa tristeza producida por el Espíritu te lleva a la oración, te lleva a encontrarte con Dios. Amén. No es una tristeza de la carne, es una tristeza producida por Dios para que no haya pérdida en nosotros. Amén. ¿Se entiende, no? Una cosa es la tristeza de la carne y otra cosa es la tristeza del Espíritu. Hay gente, escuchen, dice David, devuélveme el gozo de la salvación y espíritu noble me sustente. Dios da y quita a quien quiere el gozo de la salvación porque es suyo dárselo, no es por merecérselo. El gozo de la salvación se lo da Dios a quien quiere, cuando quiere y como quiere. Si no le gusta cómo vas, te quita el gozo. Si no le gusta en el estado en el que estoy, me retira el gozo. Si me tomo decisiones en contra de su voluntad, me quita el gozo. Si estoy en un sitio que Dios no quiere, me quita el gozo. Si voy con compañías que Él no quiere, me quita el gozo. Si no hablo como Dios quiere, me quita el gozo. Si contristo al Espíritu Santo, me quita el gozo. ¿Por qué? Porque si me quita el gozo, me veo en tristeza y ahora le digo a Dios, devuélveme el gozo que me muero. Porque vivir con gozo es, mira, el gozo de Jehová es nuestra fortaleza. Dijo el salmista, el gozo de Jehová es mi fortaleza, porque sentirse con gozo vence la tristeza de la carne, vence la amargura de la carne, vence los pecados de la carne. No lo cambio por nada, no cambio este gozo por nada. ¿Cuántos has escuchado que dices, ay padre, el gozo que tengo no lo cambio por nada, antes tenía de todo? El otro día estuve hablando con un hermano por videollamada, un hermano de Granada. Me dice, José, te he visto en vídeos, tenía ganas de hablar contigo. Digo, bueno, pues, ¿cómo estás? Bien. Dice, mira, ora por mí. Dice, yo era un hombre que traficaba. Tenía casa, un piazo de casa, coches, consumía, hacía lo que me daba la gana. Dice, pero el gozo que tengo ahora, no lo cambio por nada. Amén. Amén. ¿Estamos bien? ¿Estáis a gusto? Amén. ¿Estáis bien? ¿Estáis muy serios? Decir amén. Amén. Con ánimo, Jolinas. Punto 3. Ya lo hemos leído. Esta tristeza, nota, no es meramente un sentimiento, remordimiento, vergüenza o temor. Es algo más profundo. Hemos dicho que sin renuncia al pecado no hay arrepentimiento. Que Esaú lloró pero no cambió. La tristeza verdadera es un factor que lleva al arrepentimiento. Pero la tristeza no es en sí misma un acto sincero de arrepentimiento. Menos lágrimas y más cambio. Amén. Punto 4. Este arrepentimiento produce un cambio genuino en la vida, evidenciado por abandonar el pecado y hacer el bien. Mateo 3.8, ¿quién me lo puede leer? Te toca a ti, ¿verdad? ¿Cómo te llamas? Isaí. Venga, Mateo 3.8. Hacer, pues, frutos dignos de arrepentimiento. Amén. Miren, bueno, leemos también Hechos 26:20. Sinaí, ¿me lo puede leer, por favor? Sino que anuncie primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén, por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo las obras dignas de arrepentimiento. Amén. Vuelve a leer Isaí, léeme Mateo 3.8. Hacer, pues, frutos dignos de arrepentimiento. Amén. Sinaí, vuélvemelo a leer, por favor. Sino que anuncie primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén, por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Amén. Amén. Nota, el conocimiento, la tristeza y el cambio de vida están presentes en el arrepentimiento sin faltar ni uno ni otro. O sea, conocimiento, tristeza, cambio de vida están presentes en el arrepentimiento. Miren, fe
y arrepentimiento igual a convertimiento. Amén. Fe y arrepentimiento igual a convertimiento. Tenemos que entender, hermanos míos, que si la palabra, porque dice aquí, sino que anuncien primeramente a los que están en Damasco, o sea, predicación, predícales. Al recibir esa predicación, reciben fe. Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La fe viene por el oír. Entonces, yo oigo la palabra, viene fe. Al yo creer, arrepentimiento. Van uno en uno. Entonces, la fe de oír la palabra y el arrepentimiento producido por escuchar la palabra, comienza un convertimiento. Amén. Amén. Sin fe y arrepentimiento no hay convertimiento. Punto 5. El arrepentimiento es presentado en la Biblia como un acto del hombre y también como un don, obra de Dios. Amén. Hechos 5:31, ¿me lo puedes leer, Emilio? Y el 11:18, ¿me lo lees tú, Efraín? Vale, pues adelante. A este Dios es exaltado, con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Vemos aquí cómo Él lo da. Él lo genera. No puede salir nada bueno del hombre si no es dado por Dios. Amén. Lo bueno del hombre es dado por Dios. Todo. No es algo o parte. Es todo. Iba conduciendo, iba parado, en la furgoneta. Ha pasado uno y me ha roto el retrovisor. Lo pongo y ahora veo mi imagen distorsionada. Antes lo veía bien y ahora la veo distorsionada. Adán, antes de la caída, reflejaba a Dios perfectamente. Sopló vida y ese aliento de vida le dio a Adán cosas de Dios buenas. No había nada malo. Pero la caída hizo que se desquebrajara, la imagen se distorsionara, el fin del hombre cambiara, el pecado se introduciera en el corazón. Por lo tanto, ¿de dónde procede todo lo bueno del hombre? Amén. ¿De dónde procede lo malo del hombre? Del corazón. Amén. Amén. Lo malo sale de nuestro corazón, lo bueno procede de Dios. El amor de una madre hacia un hijo procede de Dios. El cariño entre hermanos procede de Dios. Las misericordias de la tierra proceden de Dios. La buena voluntad de un hombre en darse por amor a su tiempo, sus horas a la ciencia para sacar una vacuna procede de Dios. Un donativo de un hombre de algo para una ONG procede de Dios. No hay nada bueno en el hombre que proceda de sí. Todo procede de Dios. Amén. Todas bondades del hombre nacen del corazón de Dios. Amén. Y nacen del corazón de Dios y hace que se produzca en el corazón del hombre. Ahora, eso sí, toda maledicencia, toda maldad, toda mentira en el corazón del hombre procede del hombre y de su padre Satanás. Amén. 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 ¿Cuántos llevamos ya? Vamos bien. ¿Estamos bien? ¿Vamos bien? ¿Estáis a gusto? ¿Sí o no? Amén. Pues con fuerza, que somos jóvenes, decir amén. Amén. Segunda de Timoteo,
Hechos 11, 18, por favor, Adán. Efraín. A este Dios entonces a estas cosas callaron y glorificaron a Dios, diciendo de qué manera también a los gentiles ha dado arrepentimiento para vida. Ha dado. Es un regalo de Dios. Amén. Segunda de Timoteo 2:25, lo tiene que leer la Cristina. Que con el que mansedumbre corrija a los que se oponen, porque si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Porque quizás Dios les conceda que se arrepientan. El arrepentimiento en el corazón del hombre procede de Dios. Amén. Nota, el arrepentimiento es un acto del hombre efectuado bajo la influencia y el poder de Dios. ¿Quién puede leerme Juan 16, 8 y 9, por ejemplo? Y cuando Él venga, convencerá al mundo del pecado, de justicia y de verdad. De pecado por cuanto no creen en mí. Amén. Amén, amén. Vuélvemelo a leer, Eli, por favor. Y cuando Él venga, concederá al mundo de pecado. No, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de verdad. De pecado por cuanto no creen en mí. Amén, a su palabra. Él convencerá, porque lo procede de Dios. Amén. Página 14. Amén, aleluya. La relación del arrepentimiento con otras doctrinas. El arrepentimiento está relacionado con la fe y la conversión. Hechos 20, 21, por favor. En la primera página. Sí, en la primera. Sí, sí. Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Vuelven a leer, por favor. Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Habéis visto? Arrepentimiento y fe en nuestro Señor Jesucristo. Va relacionado una cosa con la otra. Inseparable. Leemos Hechos 3:19, por favor. Así que arrepentíos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Así que arrepentíos y convertíos. ¿Has visto? Fe, arrepentimiento, conversión. Mirad, tengo aquí unos apuntes. Fe y arrepentimiento igual a conversión. A convertimiento. Mira, hay unos cristianos que dicen, hermanos míos, que se puede tener fe y no arrepentimiento, y se es salvo. Si no hay cambio, no hay fe salvadora. Es así. Y si no hay fe salvadora, no hay posibilidad del arrepentimiento para vida eterna. Lo voy a volver a repetir. Si no hay cambio, es porque no hay fe salvadora. Hay fe salvadora y hay fe para milagro. La fe salvadora es la que se recibe para salvación. Una persona que no tiene cambio es porque no hay fe salvadora. No ha recibido esa fe, no cree para salvación. Porque el que cree para salvación cambia. Porque teniendo esta esperanza, el que tiene esta esperanza de salvación, a sí mismo se purifica. Amén. Si no hay fe verdadera, no hay posibilidad de arrepentimiento del pecado. Por lo tanto, se podría hablar y decir así: fe penitente y arrepentimiento creyente. Fe penitente, una fe que me lleva a quitarme del pecado, penitencia, quitarme del pecado, y un arrepentimiento creyente que me lleva a creer. Amén. Porque hay gente que lo quiere recibir como Salvador,
pero no como Señor. Quiere depender de Él como Salvador, pero no obedecerle como Señor. Es Salvador. Él es salvación de señorío. No es aceptar la fe intelectualmente y la obediencia opcionalmente. Es someternos a su dirección, aprender de Él y serle obediente. Sin esto es que no hay una verdadera fe. Es someternos a su dirección, aprender de Él y serle obediente. La fe abarca toda nuestra vida. La fe, cuando abrazamos la fe, es abrazar todas sus doctrinas, igual que la santificación, la santidad, la pureza. Amén. Os veo que estáis ya un poquito cansados. Igual lo dejamos aquí, ¿eh? El verdadero arrepentimiento no se queda a mitad de camino. Repite conmigo. El verdadero arrepentimiento no se queda a mitad de camino. No te quedes a mitad de camino, hermano. Amén. Punto 2. Cuando están mencionados juntos, el arrepentimiento está siempre primero en orden. Leerme Mateo 21, 32, por favor. Porque vino a vosotros Juan el camino de justicia, y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Vuélvemela a leer, por favor. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Ay, Padre, qué pena, Dios mío. Léeme el siguiente, Marcos 1:15. Diciendo, el tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Vuélvemelo a leer, por favor. Diciendo, el tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Amén. Amén. Qué bueno. Léeme el siguiente, por favor. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aqueos eran desatinadas. No, es que han puesto hechos, pero es hebreos. Vamos a leer Hebreos 6:1. Hebreos 6:1. Dice así: por tanto, dejando ya los rudimentos de las doctrinas de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez los fundamentos del arrepentimiento, de las obras muertas, de la fe en Dios. Voy a volverlo a leer. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de las obras muertas, de la fe en Dios. Estaba diciendo Pablo, no volvamos atrás, tengamos que predicaros otra vez al arrepentimiento. Vamos adelante, porque había gente que se quedó ahí. Pero bueno, vamos a este punto. Siempre se dice juntos el arrepentimiento, la fe, la conversión, pero siempre el arrepentimiento están primero, en el orden. 3. El arrepentimiento, la fe y la conversión no son 3 pasos consecutivos hacia la salvación, sino 3 aspectos de un solo acto. Os lo voy a decir qué es esto. Cuando uno cree, hay cosas que le pasan ya, en el eterno instante de Dios. En un eterno instante te pasan varias cosas. Y es, tú crees y a la vez ya comienzas con el arrepentimiento y la conversión.
Nota, es la razón por la cual la fe está mencionada con tanta frecuencia en la Biblia como la sola condición de la salvación. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Miren, tengo aquí unos apuntes. ¿Dónde están? ¿Dónde tengo estos apuntes? Amén. Miren, Juan, el arrepentimiento lo tuvo como el centro, Juan el Bautista, de su mensaje. Para Cristo fue el punto de partida de su ministerio, la predicación del arrepentimiento. La razón solemne, ¿por qué se tenían que arrepentir? El reino de los cielos se ha acercado. Eso nos coloca ante la necesidad de tomar una decisión, o con Cristo o en contra. Amén. O con Cristo o en contra. Miren, ¿por qué predicaban el arrepentimiento? Porque se puede creer y no estar arrepentido. Y hoy nos lanza Dios un reto. Sé que crees, pero ¿estás arrepentido? No es solamente, es tan importante arrepentirse, hermanos míos, y le preocupa tanto a Dios que estés arrepentido, que el centro, el meollo de Juan el Bautista, lo que predicaba era arrepentíos, generación de víboras, porque el reino de los cielos se ha acercado. Si estaría hoy Juan el Bautista, estaría predicando por las calles, arrepentiros, arrepentiros, arrepentiros. Si Cristo estaría hoy en la tierra, estaría diciendo, arrepentiros, queda poco tiempo, arrepentiros, porque la fe la tienes, pero el arrepentimiento. O con Cristo o en contra, no hay término medio. Y es que sin arrepentimiento no hay salvación. Por lo tanto, hay una moneda. Tú coges una moneda y hay una cara y una cruz. El Evangelio es salvación y arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay salvación. No puedes separar un lado de la moneda de la otra. No puedo decir, me quedo con la cara pero no quiero la cruz. Me quedo con la cara pero no quiero la cruz. No quiero la cruz, pero es que no puede haber bendición sin arrepentimiento. El comienzo de todas las bendiciones de Cristo es el arrepentimiento. El punto de partida de tu crecimiento es el arrepentimiento. El punto en el que vas a comenzar a disgustar de las bendiciones de Cristo es el arrepentimiento. Amén. Sin arrepentimiento no vas a hallar bendición. Sin arrepentimiento no vas a hallar gozo. Sin arrepentimiento no va a haber crecimiento. Sin arrepentimiento no va a haber conquista. Sin arrepentimiento no va a haber hallazgo de Cristo. Y es que no podemos separar la cara de la cruz. Queremos las bendiciones de la salvación, pero no la obediencia y el arrepentimiento. Y es que un arrepentimiento, ay Padre, es una actitud de corazón de por vida. Es vivir arrepentido todos los días de tu vida. Es un acto presente y para siempre. No es un acto pasado que se quedó en el momento en el que acepté a Cristo. Es un acto de por vida. ¿Sabes qué quiere decir arrepentimiento? Vivir humillado. La palabra humildad quiere decir arrepentido y la palabra arrepentido tiene que ir con la humildad. Es agacharse, someterse a la voluntad de Dios. Es, Señor, amo lo que tú amas y aborrezco lo que tú aborreces. Es desear agradarle, desear anhelar. Finalizo diciendo, ¿qué pecado Dios no puede perdonar?
Venga. La blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿no? Vale. Nada, ¿no? Conociéndolo también. ¿Qué más? La Cristina dice incredulidad. Vale. ¿No vais mal? El pecado que no te puede perdonar es el que no te arrepientes. Pero es que el arrepentimiento va por creer, por fe. La incredulidad, dejar de creer, negarle. Hay quien lo niega y le dice, es mentira. Eso es una blasfemia contra el Espíritu Santo, es una mentira contra el Espíritu Santo. No existe, es mentira. Dios no existe. Eso es una blasfemia, por lo tanto no se perdona porque Él no se va a arrepentir de esa mentira, porque ha dejado de creer en Dios. Amén. Seguido, la incredulidad. La incredulidad te llena de pecado y de cobardía. No dejas el pecado por falta de fe. Por lo tanto, no te salvas porque amas el pecado y andas en pecado. Y el pecado corta la salvación. Es lo que corta la comunión con Dios. Y tercero, ¿qué pecado no te perdona? El que no te arrepientes, porque no lo ves pecado. El Espíritu Santo te dice, deja eso, deja de hacer eso, deja de hacer eso, pero tú lo dejas de ver pecado. Por lo tanto, no te arrepientes y Dios no te puede perdonar. Y no es tiempo de estar orgulloso, ni venir aquí a debatir con Dios, a ver si, que Dios me entiende, que lo que hago para Él no es tan pecado. Que llaman, yo sé que conmigo, que Dios me ve, que Dios sabe todas las cosas. No, aquí no se va de ese palo, aquí es, o aceptas vivir en santidad con los parámetros que la Biblia exige, o nada. Estamos hablando de no practicar pecado, no estamos hablando de una caída, resbalón o tirarse, esa es la diferencia. El que se tira al pecado tiene unas consecuencias, el que resbala, pues con un perdón Dios le perdona. Perdóname, Dios mío, que he caído, me he resbalado. La pregunta es, ¿tú te tiras al suelo? ¿Qué pasa? Te caes, ¿no? Pues así es lo mismo. No te tires al pecado. Si te caes, pero no te andes como haciendo para resbalar, ¿vale? No vivas como intentando patinarte, ¿vale? No coquetees con el pecado. El que coquetea con el pecado se lo come Satanás. Finalizo diciendo, tú decides tu final. ¿Qué final escoges? Arrepiéntete. Arrepiéntete de todos tus pecados. Amén. Cerramos nuestros ojos y vamos a dar gracias a Dios por este tiempo en la presencia de Dios. Darle gracias a Dios por llenarnos de bendición. Amén. Vamos a darle gracias a Dios y doy gracias a Dios por permitirme tener este grupo tan bendecido de hermanos y hermanas que quieren conocer más a Dios. Amén. Javi, da gracias por este tiempo. 2 palabras. Señor y Padre Celestial, te damos gracias por hacernos estar aquí, por aprender un poco más cada día y apártanos del pecado. En el nombre de Jesús. Amén. 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 ¿Hay alguna pregunta?